Buenos días a todos, qué gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo me puse a escuchar la primera enseñanza este fin de semana y fue súper impactante. Hablamos del arrepentimiento y qué significa regresar y nos encantó la profundidad de qué significa el arrepentimiento. El pastor Kyle, yo tuve el gusto de ser una de sus estudiantes en Ruta 56 y fue una gran inspiración. Muchas cosas que he podido hacer el día de hoy fue porque él, junto con mis padres, me ayudó a empujar y obedecer la voz del Señor. Él es un hombre que ama al Señor, ama su palabra y ama su presencia, y es un gusto poder tener a Él con nosotros el día de hoy. Yo me acuerdo, pensando en otra anécdota, aprendí de él, yo lo acompañaba a comprar cosas para nuestras clases, y me acuerdo que él, manejando, comenzaba a hablar con el Señor, y yo estaba ahí al lado escuchando, y él manejando, hablando y conversando con el Señor, y eso siempre me impactó, que no le pareció raro que él hablaba con el Señor en el carro con otra persona en el carro, y eso es algo que todavía lo practico ahora yo, y mis hijos tal vez piensen es un poquito raro, pero es una buena práctica. Me enseñó que podemos hablar con el Señor en cualquier tiempo, como dice en Deuteronomio, que hablamos de la palabra cuando salimos, cuando entramos. Entonces, es un gozo seguir aprendiendo de él el día de hoy. Pastor Kyle, bienvenido. Y es un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes, un honor estar con ustedes nuevamente. Y estaba repasando mis notas esta mañana, nada más revisando, repasando, agregando, quitando todo ese rollo. Y mientras yo revisaba mis propias notas, yo me sentía convictado de varias cosas. Hasta me tuve que arrepentir yo de varias cosas. Y eso es una buena práctica, el arrepentimiento diario. Yo creo que hice esa pregunta la semana pasada. Pero ¿cuántos después de conocer a Jesús han cometido un error, un pecado? ¿Cuántos? Voy a levantar mis dos manos para eso. Más bien, ¿cuántos han cometido un error en los últimos 24 horas? Algo que viste, algo que dijiste, algo que pensaste, algo que hiciste. Todos. ¿Quién no? En un aspecto u otro. Yo estoy persuadido que una de las marcas de una vida madura, una vida creciente con el Señor, es vivir en el arrepentimiento todos los días, porque aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido perdonados, todavía estamos en proceso. Y eso es lo que se trata el próximo seminario cuando hablamos de la santidad. Estamos en proceso. En proceso quiere decir que no hemos alcanzado todavía todo lo que Cristo tiene para nosotros, pero por eso estamos en esa conferencia de la persona perfecta, porque Dios nos está creando, nos está formando y creciendo para llegar a ser exactamente lo que Él nos creó ser. Entonces, con eso vamos a abrir el tema de hoy. Vamos en la segunda semana del arrepentimiento. Y quiero estudiar con ustedes el Salmo 51. Quiero contarles de la razón que David escribió este salmo, y seguro que todos los que están escuchando, mirando hoy, saben la historia, pero es David que cometió un grave pecado. Y el pecado fue de cometer un adulterio con la esposa de otro, y luego trató de cubrir el pecado por traer al esposo de regreso de la guerra, y para que él se acostara con su esposa, porque ella salió embarazada por el adulterio, la inmoralidad. Y luego cuando el hombre rehusó dormir con su esposa, trató de emborracharlo para que otra vez durmiera con su esposa, para que se pudiera fácilmente decir que el niño es de él y no del rey David, para así tapar y cubrir su error, su pecado.
Y luego cuando otra vez no quiso dormir con su esposa, lo envió de regreso a las líneas de batalla, pero con una orden para su general diciendo: cuando pónganle enfrente donde el pleito es más feroz, y durante el pleito, durante la batalla, retira a los otros soldados para que él se quede solo, para que él muera en batalla, así cubriendo su pecado otra vez. Y sabes, una de las cosas más feas de todo eso, no es que, es feo que se acostó con la mujer de otro, es más feo todavía que mató al Señor, pero él se llamaba Urías el Hitita. Urías el Hitita era uno de los 30 hombres de valor que rodeaban a David. Él era uno de sus meros, uno de sus más cercanos, uno de sus guerreros más valientes, y así traicionarlo. Wow, que es un pecado encima de otro. Traición, inmoralidad, un asesino. Wow. Y eso es el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Él hizo eso y luego trató de cubrirlo hasta que el profeta Natán fue avisado por Dios de todos los sucesos, y Natán le confrontó. Que es cierto, el profeta Natán tenía mucha valentía para hacer eso, porque el rey fácilmente puede decir: córtale la cabeza, no quiero escuchar eso. Pero David, en vez de regañar o castigar al profeta Natán, él escribió Salmo 51. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios cometió un error grave, y es evidente en los otros salmos, porque David escribió casi la mitad del libro de los salmos. Es evidente de que eso no fue el único error que David cometió, o el único pecado, porque vez tras vez a través de los salmos él dice: Señor, ¿por qué te apartas de mí? ¿Hasta cuándo me vas a perdonar? ¿Hasta cuándo me vas a rechazar? ¿Hasta cuándo vas a volver a mí? Y mientras callé, mis huesos estaban podridos por dentro, y bla, 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 bla. Dice, y es evidente de que él tenía sus luchas también. Ahora estamos hablando de su error más grave, pero no fue su único error. Y sabes que eso te debería de dar esperanza también, porque todos nosotros tenemos nuestras luchas. Todos nosotros tenemos de qué arrepentirnos a diario. Todos nosotros hemos sentido como el rey David se sintió: Señor, perdóname. Señor, mientras callé, se podrían mis huesos por dentro. Señor, ¿hasta cuándo me vas a volver a hablar? Señor, perdóname. Oh, sí. ¿Cuántas veces hemos dicho todas esas palabras? Y si el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía esas luchas, me da algo de esperanza también. Porque cada quien tenemos nuestras luchas, ¿no es cierto? Claro que es cierto. Entonces leamos la respuesta de David cuando se le confrontó con su pecado. Vamos a leer el salmo entero. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Voy a detenerme ahí por un segundito. Dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Nosotros, las mentiras que más echamos son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos.
De que, está bien lo que hice, está bien lo que vi, no, está bien lo que dije, está bien. Mentiras, que no está bien. Y la Biblia dice, tú amas cuando estoy siendo verdadero conmigo mismo, en el lugar secreto de mi mente, en el lugar secreto de mi corazón. Tú amas la verdad cuando no intentamos ocultar o cubrir, tapar cosas de nosotros, pero nos exponemos. Al final de esta enseñanza vamos a hablar de exponernos. Vamos a seguir leyendo versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esa es la palabra shuv. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hay mucho que hay que desmenuzar en eso, y eso es lo que va a tomar la mayoría de nuestro tiempo, desmenuzando todo lo que David dijo en este salmo. Primeramente, quiero hablar de la reacción que nosotros solemos tener en cuanto al pecado, cuando se nos confronta o nos damos cuenta o nos pica la conciencia en algo que acabamos de hacer. Nuestra súplica muchas veces es inadecuada para un arrepentimiento verdadero. Nuestra súplica incorpora a los primeros dos componentes de este salmo: la misericordia y el perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, y perdóname. ¿Cuántas veces he dicho yo esas palabras? ¿Cuántas veces las has dicho tú? Me imagino muchas veces. Y eso es lo que hacemos. Que nos redarguye la conciencia, o nos damos cuenta que dijimos algo, pensamos, meditamos sobre algo que no le agradó al Señor, y lo sabemos. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, perdóname, me arrepiento. Eso está bien, pero es solo la primera parte. Tenemos que tener un concepto más profundo del arrepentimiento. El arrepentimiento no es, escúchame bien, el arrepentimiento no es pedir piedad o perdón al Señor. Lo que hablamos la semana pasada es dar la vuelta de 180 grados, es un retorno a casa, pero nosotros lo que solemos hacer es ten piedad y perdóname. Y sí, y por cierto, eso es un paso muy debido que debemos hacer. Pero el enfoque del arrepentimiento verdadero es restauración total de la persona y de la relación con Dios para que jamás volvamos al pecado. Así que el arrepentimiento es un proceso. El arrepentimiento debería ser algo a diario, porque a diario Dios nos sigue conformando a su imagen y todavía no hemos logrado todo lo que Dios tiene para nosotros, pero estamos en proceso.
Por eso el arrepentimiento diario. Pero el arrepentimiento, el enfoque no es solamente tener una conciencia limpia, sino que no volvamos a esto. Entonces quizá haya un significado más profundo del arrepentimiento que no hemos reconocido en nuestras vidas personales. Entonces usualmente nuestra súplica comienza y acaba con la misericordia y el perdón. Entonces somos muy buenos para pedir estas dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué solo estas dos cosas? ¿Por qué nos enfocamos tanto en Señor, ten piedad de mí, perdóname, gracias por tu perdón, estoy limpio, estoy bajo la sangre? Y ahí se acaba la oración. Ahí no se acabó la oración con David. Él siguió varios temas en su canto de arrepentimiento. Es posible que nuestra perspectiva del arrepentimiento es distorsionada y deficiente, y que nuestra plegaria para el perdón está mal puesta. Entonces, ¿por qué pedimos el perdón y la misericordia? Si estuviéramos totalmente honestos con nosotros mismos, la respuesta sería algo semejante a eso, que me siento mal, me siento culpable y con pena. Me siento con vergüenza. Y no quiero que nadie se entere de lo que yo he hecho, dicho, pensado. Entonces voy a pedir perdón a Dios rapidito para que esté bajo la sangre y nadie sepa, y ya lo limpiamos, estamos bien, estamos bien. Y no estoy diciendo que no puedes hacer esto con Dios, pero acuérdate que a Dios le encanta la honestidad en el lugar secreto de uno. Muchas veces nosotros queremos acudir a Dios solo para obtener la carta de limpieza del perdón. Ya me perdonó, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y por un sentido, sí, todo está bien, porque lo que hablamos la semana pasada, 70 por 7 veces en un día, si tu prójimo peca en tu contra, perdónalo. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Si 70 por 7 veces pecamos en contra, nos arrepentimos, le pedimos perdón, ok, ya nos perdonó. Y en este sentido nos lava con su sangre. Pero si hay algo dentro del ser que no está resuelto todavía, que todavía está enganchado con el pecado. Y fíjate que todos tenemos estas áreas en nuestras vidas. Inclusive yo. No estoy diciendo aquí que yo soy el hombre perfecto, ni tú eres el hombre o la mujer perfecto tampoco, pero vamos en camino siendo formado para ser esa persona perfecta. Por eso estamos tomando tiempo para hablar del arrepentimiento, porque eso es parte del proceso del Señor, perfeccionarnos y tratar con las áreas secretas de nosotros. Las áreas que tal vez solo tú y Dios reconocen y tal vez nadie más sabe en tu vida. Vamos a hablar de eso más después en la enseñanza de hoy. Pero hace falta cuando nosotros pedimos, lo siento Dios, lo siento, perdóname, ten piedad de mí. Hace falta la razón verdadera para el arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento no se enfoca en nuestra relación con Dios ni los sentimientos de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros podemos contristar el Espíritu de Dios. Podemos hacerle triste. Podemos herirlo. Yo recuerdo un día que yo pequé y el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú me heriste a mí. Pero cuando nosotros pecamos y pedimos perdón a Dios, lo hacemos porque nosotros sentimos mal. Y no tomamos en cuenta cómo hemos despreciado nuestra relación con Dios. Y es lo que David dice en su salmo. Dice, contra ti y solo en tu contra yo he pecado. Yo recuerdo leyendo eso hace rato. Dije, ¿cómo que solo contra Dios pecó? ¿Qué tal Betsabé? ¿Qué tal Urías? ¿Él no pecó en su contra?
Sí, él hizo daño a esto, obviamente. Pero lo que David tiene más en mente es como, ay, que me siento mal, aunque seguro que se sentía horrible. Pero lo que más le afectaba es que, Señor, yo gozaba de una intimidad contigo y yo la he puesto en riesgo. Yo he despreciado la relación íntima que tengo contigo. Yo pequé en contra de ti, mi amigo. Yo he pecado en tu contra, mi Dios. Y yo he puesto en riesgo lo bonito que tú y yo tenemos. Y yo he despreciado toda la misericordia que tú me has mostrado. Y yo, por un ingrato, hasta esta mañana estaba leyendo esas notas, sintiéndome convictado de algo que hice ayer. Algo que hice ayer y dije, tú sabes mejor que esto. ¿Por qué lo hiciste? Y me sentí tan mal delante del Señor. Dice, Señor, perdóname. Yo me arrepiento, no quiero volver a hacer esto. Porque yo también, y seguro que tú también, yo he gozado con intimidad con el Señor. Dios me ha revelado muchas cosas, me ha hablado de muchas cosas, ha hecho muchas cosas por mí para que yo vaya al pecado. Por eso David dice, contra ti y solamente contra ti he pecado yo. Porque lo que más le motivaba su arrepentimiento fue la restauración entre él y el Señor. Y no es decir que no tenemos que hacerlo bien entre la otra persona que hicimos daño. Sí, hay que pedir perdón y extender perdón y todo el rollo. Pero es contra ti y solo contra ti yo he pecado. El Espíritu Santo lo siente. Pero cuando es, oh Señor, perdóname que me siento mal. Esto es yo céntrico. Que todo esta petición de perdón gira alrededor de mí. Gira alrededor de lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo quiero. En vez de decir, Señor, yo te herí a ti. Y esto debería herir mi corazón aún más. Una vez yo recuerdo, eso fue otra ocasión, que estaba en un tiempo, una época larga de gozar de una intimidad con el Señor que jamás en mi vida había tenido. Una intimidad tan bella con el Señor. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, fue un sentimiento primero y luego me habló. El sentimiento es que Él se apartó de mí un poquito. Y yo lo sentí en mi ser y dije, ¡ay, Señor, qué pasa! No te alejes de mí. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, tú te tengo que apartar por un tiempecito para trabajar en ti porque tú estás lastimando mi corazón. Y dije, ¿en qué forma? Y me dijo, yo te he permitido entrar dentro de mi corazón, pero todavía hay cosas en ti que te he traído un lugar íntimo y muy tierno dentro de mí. Y como que lo que piensas y cosas que dices y cosas que haces es como que me raspan. Un lugar muy blando y tierno e íntimo. Y dijo, es como que tu piel es como una lija en contra de lo tierno de mi corazón. Te tengo que apartar. Oh, cómo eso me dolió a mí. Y me gustaría decirte que desde ese momento he sido perfecto. Pero ambos tú y yo sabemos que eso no es cierto. Me gustaría pensar que he mejorado, y yo creo que en ciertas cosas sí he mejorado. Pero ¿cómo me dolió esto? Dolió el saber que yo estoy doliendo a Dios y por las cosas que hago, pienso o digo, que Él tuvo que sacarme del lugar secreto e íntimo con Él. Oh,
Eso fue una daga al corazón. Y ahí tuve que arrepentirme, pero no en el yo céntrico, sino en el Señor, mi amigo, mi Rey, mi Salvador, el que se ha mostrado tanta paciencia y piedad sobre mi vida. Perdóname por herirte. Oh. Y desde entonces he tenido que decir eso muchas veces más. Pero Dios no está buscando tanta la perfección en la vida de uno, sino la disponibilidad a crecer hacia todas estas cosas. ¿Me están entendiendo esta mañana, sí? Tal entendimiento y arrepentimiento, un arrepentimiento que es yo-céntrico, es muy deficiente. Y esta clase de oración nos condenará a repetir los mismos pecados, porque nunca habremos tratado con los asuntos centrales de nuestro propio espíritu. Y es para la transformación, no solamente la absolución del pecado, sino la transformación del ser. El arrepentimiento no es solamente para recibir una carta de limpieza, de perdón. No, es para la transformación del espíritu. Entonces veamos, esa es nuestra reacción al pecado, la reacción que solemos tener. Entonces quiero mirar la reacción que David tuvo. David tuvo varios componentes dentro de este salmo. Tuvo el reconocimiento, la misericordia, el perdón, la limpieza, la transformación y la liberación. Entonces eso es todo lo que reconocimiento, misericordia, perdón, limpieza, transformación y la liberación. Entonces eso es lo que David dice en este salmo y nos conviene hablar de estas cosas para llegar a un entendimiento más profundo de lo que es el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento de David no se enfocaba en sí mismo. De hecho, a él no le importaba quién le viera humillarse delante de Dios en adoración o en arrepentimiento. Se enfocaba únicamente en su relación con Dios. Es lo que estábamos diciendo: en contra de ti y solo contra de ti he pecado. David también escribió Salmo 25:14, que dice: el secreto o la amistad del Señor es para quienes le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto, o dará más revelación de su pacto. Y Salmo 27 versículo 4 dice: esta es la única cosa que he querido del Señor, y esa buscaré, de habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. En otras palabras, quiero tener revelación de ti, quiero conocerte más y quiero que tú me enseñes de ti mismo. El hombre, el rey de Israel, el rey más famoso de Israel, el que todo lo tenía, la única cosa que quería fue la presencia de Dios. Él tenía sus mujeres, él tenía sus ejércitos, él tenía posición, tenía dinero, tenía todo. Pero dijo: es la única cosa que quiero y eso es lo que voy a buscar. Quiero tu presencia. Quiero estar contigo todos los días de mi vida. Es como lo que Pablo dijo en el libro de Filipenses, enumerando todos sus halagos y toda su herencia y su heredad y todo lo que es y lo que llegó a ser. Y dijo: lo cuento como basura en comparación de conocer a Cristo. Cuando tenemos una perspectiva, lo dije la semana pasada, cuando tenemos una perspectiva pequeña y frívola del pecado, entonces nuestra perspectiva de la gracia y nuestra relación con Dios será igual de pequeña y nos causará a despreciar la grandeza y la gracia de su bondad para con nosotros. Entonces David
comenzó con reconocimiento, misericordia, perdón, limpieza, transformación y liberación. Vamos a hablar de esos en un momentito más, pero quiero hablar acerca de una distinción que tenemos que hacer para entender mejor lo que David estaba escribiendo aquí. Existe una distinción entre el Espíritu de Dios que nos habita y el Espíritu de uno que Dios nos dio. Okay. Dios puso un espíritu en cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la salvación, por la cruz y la resurrección de Cristo Jesús, nos dio su Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos algunas cosas que dice acerca del Espíritu de uno. Dice, Dios ha dotado a cada uno de nosotros con ciertas cualidades especiales que lo reflejan y lo expresan a Él de una manera única. Es el espíritu humano que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, Daniel 6:3 dice que Daniel tenía un espíritu excelente. No era el espíritu de Dios en él, el espíritu humano que Dios le dio cuando él nació o cuando se le engendró. Es parte de su ser. El espíritu que Daniel tenía era un espíritu excelente, con cualidades excepcionales. Y dice en Génesis capítulo 41, versículo 38, habla de José. Dice que José tenía cualidades y virtudes que se reconocían por el faraón como el espíritu de los dioses. En otras palabras, la sabiduría que Dios dio a José, las cualidades de administración, eran cualidades innatas en José, el espíritu que Dios le dio a él. Éxodo capítulo 28, versículo 3, Éxodo 35, capítulo 1, habla de un hombre que se llama Bezalel. Y Bezalel era un hombre dotado por Dios en artesanías y fue el que construía el tabernáculo del Señor. Pero dice que tenía un espíritu de sabiduría o el espíritu de Dios que es acompañado de sabiduría, entendimiento, conocimiento y todo tipo de habilidad. ¿Será que Bezalel un día Dios lo escogió a él y de repente amaneció una mañana y ¡pah! ¡Wow! Ya sé cómo hacer todas estas cosas. No, así no es la cosa. Ni fue con Bezalel, ni contigo, ni conmigo. Pero hay cosas innatas en nosotros que Dios está activando. Es el espíritu de uno. Cosas únicas que Dios puso en ti y en mí. Entonces, Números capítulo 27, versículo 8, habla de Josué, que fue reconocido como un hombre en quien había el espíritu de liderazgo. El espíritu de liderazgo. Esos son dones innatos dentro de él. El espíritu humano que Dios le dio a Josué, Daniel, Bezalel y José. Esos son solo unos ejemplos. Hasta Romanos capítulo 12 habla de los dones del Padre en cada uno de nosotros. Dones como enseñar, como ser hospitalarios, de administración, de liderar, de servidumbre. Todo eso son dones innatos que Dios puso en nosotros. ¿Okay? Entonces Dios nos dio el espíritu de nuestro ser interior. Es el centro de nuestra vida y virtud. Es la esencia de nuestro ser. Y ambas, vida y virtud, vienen de nuestra conexión con Dios. ¿Ok? Es muy importante entender eso. Porque cuando hablamos del Espíritu, muchas veces, o casi cada vez, hablamos del Espíritu de Dios en nosotros. Pero es el Espíritu de Dios en nosotros que activa un espíritu que estaba muerto en nuestros pecados. Y en la salvación, Dios nos hizo a este hombre muerto en el espíritu vivir y se conectó con el Espíritu de Dios y está en proceso de transformarse. Entonces,
El espíritu transformado es lo que David está diciendo en Salmo capítulo 151. No es solo, Señor, perdóname, 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 ya estamos bien. No, eso es solo el primer pasito. Quiero que nosotros lo veamos como una manzana. Imagínate que dejas la manzana caer y hay un moretón en la manzana. Y ese es el comienzo de la pudrición en la manzana. Ya que hay el morete está en la manzana, no hay forma de quitarlo. Tal vez lo puedes cortar, pero ya que la corrupción entró en la manzana, va a seguir el proceso. Tal vez puedes meter la manzana en el refrigerador y hacer el proceso de pudrición más despacio. Más despacio. Pero podrir es lo que se va a hacer y no hay forma de retrocederlo. La única forma es tener, ni lo puedes cortar porque eventualmente se va a podrir. Puedes cortar partes de tu vida. No me gusta eso, entonces lo voy a cortar. No me gusta esa parte de mi vida, lo voy a cortar, y vas perdiendo pedazos de ti. Pero eventualmente el proceso de corrupción te va a agobiar. Eso es lo que pasó en el espíritu de cada uno de nosotros. Nacimos en corrupción, como hablamos la semana pasada de Génesis capítulo 5. Nacidos en la naturaleza pecadora. Nacimos en corrupción y eventualmente esa corrupción va a abarcar todos nosotros. Y no hay forma de retrocederlo. La única forma de extirpar la corrupción es obtener una nueva vida. Es obtener una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos una nueva vida. Es Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora la vida que vivo en esta carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Hay que crucificar esta carne. Hay que pedir un nuevo espíritu en nosotros. Y eso es la súplica de David. Por un nuevo corazón y un espíritu recto. Dice, crea en mí. Escuchen bien. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Regresa a mí, vuelve a mí el gozo de mi salvación. Vamos a desmenuzar eso por un momentito. La palabra dice, crea en mí un nuevo corazón. Esa es la palabra hebrea bara. Y es la misma palabra que es usada en el hebreo en la misma creación. Dios creó el cielo y la tierra. Bara. Es la conexión con la historia de la creación. Volver al principio. Eso es parte de Shuv. Vamos a volver. David reconoció de que la había regado de forma terrible. Y él dice, Señor, yo reconozco que hay una necesidad dentro de mí de ser una nueva creación. Crea en mí un corazón nuevo. Es una conexión a la historia del principio. Está diciendo David, Señor, devuélveme al principio, a la relación que gozábamos juntos. Yo necesito ser una nueva creación. No solamente, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Ya estamos bien. No, dice, no, yo tengo la necesidad de regresar al principio. Yo tengo la necesidad de intimidad contigo. Yo tengo la necesidad de ser hecho nuevo aquí, porque hay algo mal y corrupto dentro de mí. Esa es una oración más profunda que solo, ten piedad de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la palabra en hebreo hadash, que quiere decir reparar, construir, hacer algo como nuevo. Dice, no solamente recréame
Constrúyeme otra vez, porque yo he pecado en tu contra y algo de mí se ha dañado. No solamente, oh, te hice mal, perdóname. Oh Señor, yo quiero tener una conciencia limpia, entonces límpiame y perdóname. No, es Señor, yo me dañé. No solamente hice mal, me dañé el espíritu, dañé el corazón y estoy en necesidad de una restauración total. Es un reconocimiento más profundo de solo ten piedad de mí. Y luego dice restaura a mí. Shuv es lo que estudiamos la semana pasada. Devuélveme, Shuv, el gozo de la salvación. Si hay escasez de gozo en tu vida, puede ser que hay pecado que hay que tratar, que hay que tratar en la vida. Regresa a mí el gozo de mi salvación. La súplica de David fue para la presencia de Dios, para que la presencia de Dios no le abandonara. Su súplica fue también para que su hombre interior fuera hecho nuevo, para permitirlo vivir de la manera que le agrada a Dios. Acuérdate, eso es Dios céntrico, no yo céntrico. Dios no tiene el problema lo tenemos nosotros. Entonces dice, recréame, reconstrúyeme, restáurame, devuélveme el gozo de la salvación. Acuérdate, digo, en contra de ti y solo en contra de ti yo he pecado. Entonces David se dio cuenta de que su pecado puede alejarle a él de la presencia de Dios, poner en riesgo su relación con Dios. Había algo viviendo dentro del hombre interior de David que él reconocía que estaba roto. Algo que fue menos que excelente. La súplica de David fue por mucho más que solo el perdón. Fue para que Dios alineara su espíritu roto, su espíritu pecador, con el Espíritu Santo, para que su virtud volviera a fluir en él, para que nunca más volviera a vivir de una manera que causaría separación entre él y Dios. Esto fue su mayor preocupación. No quiero perder lo que tengo contigo. Y yo soy mal. Señor, refórmame en tu imagen. No es, ten piedad, Señor, perdón. Si somos así, y todos hemos sido culpables de eso, inclusive yo, justo esta mañana estaba diciendo al Señor, Señor, yo no quiero ser, como dice en Proverbios y luego en las cartas de Pedro, no quiero ser el perro que vuelve a su vómito. No quiero ser el cerdo que después de ser bañado vuelve a revolcarse en el lodo. No quiero ser así, Señor, le dije yo, apenitas esta mañana. Sí, yo cometí un error ayer. Sí, yo hice algo que no debería haber hecho y me tuve que arrepentir. Señor, no quites de mí el gozo de tu salvación. No quites de mí tu presencia o tu Espíritu Santo. No quiero ser como el perro que vuelve a su vómito. Ese es el propósito del arrepentimiento. No es obtener perdón para que se sienta mejor de uno mismo y luego vuelves a lo mismo. El arrepentimiento es restáurame, recréame, reconstrúyeme, devuélveme el gozo, no quites de mí tu presencia porque quiero seguir gozando de una intimidad contigo. Hay que tomar en cuenta de que cuando el espíritu no es transformado y rehusamos esa transformación, rehusamos caminar en esa transformación, hay cosas graves que suceden. Abran sus Biblias, Ezequiel capítulo 14. Antes de que lo leamos, un poquito de trasfondo es anteriormente en el libro de Ezequiel, Dios le había dado a Ezequiel una visión de los líderes de Israel en el lugar secreto, en el templo, en un cuarto oscuro, un cuarto secreto donde nadie los va a ver. Acuérdate, a Dios le agrada la honestidad en lo secreto, en lo íntimo. Pero en lo íntimo, en lo secreto, dice que ellos estaban adorando a ídolos, los líderes de Israel.
Ok, ahora más adelante, Ezequiel capítulo 14, dice así: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, o en el lugar íntimo y secreto de sus vidas, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Increíble este versículo. No es que tropezaron o cometieron un error. Tomaron una decisión de que yo viviré por fuera, por el exterior, alabando a Jehová. Pero por dentro yo voy a abrazar mi pecado. Voy a justificarlo. Voy a vivir en ello, aunque sea solo en lo secreto. Y Dios dice: ¿seré yo consultado por una persona así? Si esa persona ha decidido vivir de este modo y se acerca a mí, yo le responderé conforme la multitud de sus ídolos. En otras palabras, yo le daré una respuesta, pero será la respuesta que ellos más quieren escuchar. En otras palabras, yo le entregaré a sus ídolos y ellos pensarán que es la respuesta mía para sus vidas. Seguirán con su pecado, seguirán con sus ídolos y creerán de que es la voluntad de Dios. Escuché hace tiempo la historia de una pareja que estaba cometiendo una inmoralidad juntos. Él estaba engañando a su esposa, ella estaba engañando a su esposo, el uno con el otro. Y estaban sentados con un pastor hablando. Y ellos dijeron: no, pero está bien lo que hacemos, porque nosotros oramos antes de hacerlo. Órale, ¿cómo que está bien? Porque estamos orando. Señor, bendice nuestro pecado, por favor. Por favor. Eso es una persona totalmente engañada, creyendo de que su pecado es justificado delante del Señor con una oración y libres para entrarle duro en el pecado. Esto Jesús dijo de que si su corazón está lleno de luz, qué bueno. Pero si tu corazón está lleno de oscuridad y tú crees que la oscuridad que hay en tu corazón es actualmente luz, qué profunda es esa oscuridad. Y eso es precisamente lo que vemos en el libro de Ezequiel. Yo te responderé conforme la multitud de sus ídolos. Ahora miren conmigo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 13. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, por el cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos algunas cosas. Número 1, la gente perece por no amar la verdad. Ese es un espíritu no transformado, un espíritu que rehúsa la corrección del Señor, que rehúsa el arrepentimiento, sino abraza su pecado.
La gente perece por no amar la verdad. La gente está perversa porque disfruta de su injusticia y su pecado. Por eso Dios les da fuertes engaños. Estamos viviendo en estos momentos en nuestro mundo. Estamos mirándolo suceder enfrente de nosotros. ¿Qué más fuertes engaños hay que cosas como el aborto, como el transgenerismo, como el homosexualismo, la confusión de los géneros, la multiplicación de los géneros? Entre más fuerte el engaño, más fuerte el demonio está detrás de ello para que la gente lo crea. Y nosotros lo estamos mirando porque la gente perversa disfruta de su pecado, que rehúsa la vida y el amor de la verdad. Dios dice, pues toma lo que tanto amas. Tómalo, tenlo. Y vas a creer que es la pura verdad. Vas a creer que es la respuesta de Dios. Que estás viviendo en rectitud y moralidad y ética, creyendo la mentira, pero en realidad lo que es fuertes engaños. Y lo estamos mirando en nuestro mundo, inclusive en la iglesia en estos momentos. Una iglesia que rehúsa arrepentirse, que rehúsa la oración que hizo David en Salmo 51. Crea en mí un corazón nuevo. Restaura este espíritu dañado que tengo. Lo admito y me arrepiento con toda humildad, porque yo quiero vivir en la verdad tuya. Yo quiero vivir conforme tu voluntad. La gente que no hace esa oración es el perro que vuelve a su vómito. Es la persona que se dejará llevar por fuertes engaños. Tiene que ser el espíritu arrepentido, uno que dice, Señor, yo reconozco que la regué. Yo reconozco que cometí un gran error, pero crea en mí un corazón nuevo. Restaura en mí un nuevo espíritu. Contra ti y solo en tu contra he pecado yo. Y yo quiero volver a restaurar nuestra relación otra vez. Esa es otra clase de oración. Es otra clase de arrepentimiento. Quiero hablar por unos momentos del poder de la confesión. A nadie le gusta confesar sus pecados. ¿A ti? ¿A ti te gusta? No, hombre, es tan vergonzoso. Y muchos de los pecados que hemos de confesar son cosas que hemos hecho una y otra vez. ¿Tú tienes algún área en tu vida que tú has cometido pecado una y otra vez, la misma cosa? ¿Alguien aquí? Sí, yo también. Y es vergonzoso tener que confesarlo en voz alta con el Señor, con otra persona. Sí. Puedes actualmente ver lo que sucede cuando descubres la fachada para revelar lo que actualmente sucede. Tengo una prima. Estaba hablando con ella un día y estaba recordando de algo en su infancia que ella había hecho mal. Ella cometió un pecado y se le descubrió. Su mamá se le descubrió. Y dijo, hija, ¿tú hiciste tal y tal? Sí. Y ella pensando, no, todo bien. Ya me descubrió, me arrepentí en el corazón, estamos bien. Y su mamá le dijo, quiero que tú me digas lo que tú hiciste. Y ella como, y por fin le salió en palabras confesadas lo que ella dijo. Y ella comenzó a llorar y llorar y llorar. Aunque ella en su corazón se había arrepentido, aunque en su corazón dijo, ay, yo reconozco que eso fue mal, no lo vuelvo a hacer. Cuando lo confesó, fue como un espejo frente de ella y pudo ver y escuchar su maldad en palabras confesadas, y fue otro nivel de reconocimiento. Y eso le trajo a un arrepentimiento
todavía más profundo. La confesión es tan difícil y yo tengo dificultad haciéndolo, y seguro que tú también. Pero no tengas vergüenza, no tengas pena. Es bueno tener hombres o mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en la vida donde tienes la confianza de decir, hey, yo hice esto, yo miré esto, yo escuché esto, yo medité o pensé en algo indebido, o yo hice algo, y confesarlo con alguien, y oren juntos. Oren para que confiésense los pecados los unos a los otros para que sean sanados, dice. Y eso es lo que David está diciendo a final de cuentas. Y eso es lo que, porque ese versículo viene del libro de Santiago, capítulo 5:16. Confesión y sanidad. Confiesen los pecados para que sean sanados. A final de cuentas es lo que Dios quiere para uno. La confesión y el arrepentimiento para la sanidad de uno. No nos gusta estar descubiertos, pero fuimos creados para ser cubiertos. Fíjense, en el principio, en el huerto de Edén, Adán y Eva dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza de su desnudez. Algunos teólogos judíos, o la tradición judía, dice que estaban cubiertos con vestiduras de luz. Ahora, la Biblia no dice eso, es la tradición judía. Pero ¿sabes qué? No tengo problema creyendo algo semejante, porque estaban vestidos con algo, estaban cubiertos de algo a pesar de su desnudez. Porque cuando entraron en el pecado, ¿qué es la primera cosa que sucedió? La primera cosa que ellos dijeron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero dice la Biblia que anteriormente ya estaban desnudos. Pero después del pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que algo se apartó de ellos. Algo los descubrió. Y dijeron, yo perdí algo que me cubría, aún siendo desnudo. Algo de la gloria de Dios, algo de la mano de Dios, algo de la presencia de Dios los tenía cubiertos, y el pecado retiró esta cobertura. ¿Y cuál fue la primera reacción, la primera cosa que ellos hicieron al descubrir su desnudez? Corrieron y buscaron hojas de higuera y las cosieron. ¿Para qué? Para hacer tapaderas, la autocobertura. ¿Y sabes qué? Si haces ropa de hojas de higuera, solo necesitas un soplito de viento para volver a descubrir todo. Esto no tapa muy bien, tapa algo por unos momentitos, pero es fácil de romperlos, fácil de que se te caigan, fácil para un viento los vuele y estás desnudo otra vez. Pero eso es lo que nosotros tratamos de hacer para nosotros mismos. Tratamos de, no, está bien, justificado. Pero delante de Dios, eso no sirve. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Los retó y ellos desataron la maldición de la muerte y del pecado. Pero luego dice que Dios cosió o hizo pieles, coberturas de pieles. Ahora, pregunta, ¿dónde consiguió Dios pieles para Adán y Eva? ¿Que los hizo de la nada? ¿O hizo un sacrificio? Y del sacrificio agarró las pieles e hizo una nueva cobertura. Les quiero contar algo que me pasó a mí hace varios años. Yo había cometido un pecado. Y había una lucha en mi vida. Y otra vez había cometido el error. Y yo me sentí tan apenado y avergonzado delante de Dios. Tan avergonzado me sentía que ni me senté sobre el sofá por indigno. Me senté en el suelo. Y yo sentí más bajo que el lodo de la tierra.
Y dije, Señor, estoy tan indigno y tengo tanta vergüenza venir delante de ti. Oh. Y dije, Señor, ni quiero acercarme a ti por avergonzado. Y el Señor comenzó a hablarme de las hojas de higuera. Y dijo, estás tratando de taparte a ti mismo con lo que tú puedes producir. Y me dijo esas palabras, yo quiero que tú te quites estas hojas de higuera y que estés desnudo enfrente de mí. O sea, ahí en mi sala de estar no me desnudé, ¿verdad? Porque tenía hijos en la casa. pero espiritualmente, desnúdate delante del Señor. Y dije, ay, Señor, pero es tan avergonzado. Y quería que delante de Él yo confesara. Y eso es desnudarse delante del Señor. Yo hice ABC. Entonces lo hice, Señor. Yo hice esto. Y lo dije en voz alta delante del Señor. Y luego el Señor me dijo una de las palabras más tiernas que en mi vida me ha dicho. Me dijo, cuando tú te desnudas de enfrente de mí, yo nunca me río de tu vergüenza. Porque si alguien se quitara la ropa y está corriendo por la calle, nosotros... ¡ah! Y Dios dice, yo no me río de tu vergüenza. Dijo, cuando tú decides desnudarte enfrente de mí, es cuando yo te cubro con lo que yo proveo. Y dejas de cubrirte con las hojas de higuera que no hacen nada. Pero yo te puedo cubrir, yo te puedo recubrir. Fuimos creados para ser cubiertos. Y luego me dijo, este versículo dijo, abre tu Biblia a 2 de Corintios 8:12. Ok, yo no sabía que decía este versículo, pero yo sé lo que el Espíritu me dijo. Entonces abrí mi Biblia y es lo que dice, 2 de Corintios 8:12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Ahora el contexto es dar una ofrenda, pero el Señor usó esto para hablar a mi vida de una manera tan profunda. Dijo, si hay la disponibilidad, estás aceptado, no según lo que no tienes, sino según lo que tienes. Y dije, Señor, y el Señor me comenzó a dar una revelación. Dijo, lo que tienes es un corazón dispuesto. Y según eso yo te acepto. Lo que no tienes es un corazón limpio. Porque habías cometido un pecado, un error. Entonces no eres aceptado por lo que no tienes, sino lo que tienes. Y si tú me entregas tu corazón y estás dispuesto, eso es lo que tú tienes. Y según eso yo te voy a aceptar, te voy a limpiar, te voy a volver a cubrir con lo que yo proveo. Oh, y el Señor comenzó a hacer una obra en mí de limpieza, de purificación, de restauración. Oh, wow, fue uno de los momentos más íntimos, pero más profundos de mi vida. Y giró alrededor de confesión y arrepentimiento. Cuando hay confesión, hay sanidad, lo que acabamos de decir. Cuando hay confesión, hay aceptación, lo que dice 2 de Corintios 8:12, pero también lo que dice Mateo 10, 32 al 33. Dice, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión es poderosa para aceptación. Es poderosa para sanidad. La confesión es poderosa hasta para la salvación. Romanos 10, 9 y 10 dice, con la boca confesamos para la salvación. También la confesión es poderosa para el perdón. Dice Salmo 32, versículos 3 al 5. Dice, mientras callé, es el mismo David escribiendo eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, o te confesé, y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Dice, mientras yo no confesaba, ni a ti ni a otra persona, era como pudrición dentro de mí. Pero en cuanto confesé, recibí perdón. Impresionante el poder de la confesión. Las palabras de la boca revelan lo que hay en el corazón. Entonces, no te detengas en confesar. Si no tienes nadie en tu vida, comienza confesando con el Señor, pero búscate a alguien en tu vida a quien puedes confesar para la sanidad. Sí, hay que confesarlo delante de Dios, pero como Santiago 5 dice, confiesen los pecados unos a otros también. Y hay gran libertad y sanidad en eso. Entonces, al final vamos a concluir la lección para hoy con este simple dicho. Lo que David buscaba en Salmo 51, al confesar, admitir, al arrepentirse, no era yo céntrico, sino Dios céntrico. En contra de ti he pecado yo. He puesto en riesgo nuestra relación. Y yo reconozco que soy un hombre deteriorado por dentro. Ahora recréame, restáurame y quiero volver a tener esa intimidad contigo. Ese es el propósito del arrepentimiento. No es solo para sentirse mejor de uno mismo. Entonces vivan en arrepentimiento, vivan en el amor de Dios, sabiendo que Dios te ama y te acepta. Y quiero tomar esos momentos juntos al concluir, de tomar un momento de arrepentirnos juntos. Ahí donde tú estás, seguro que en las últimas horas, el último día, la última semana y seguro el último mes, has hecho algo. Y quiero tomar tiempo. Yo ya hice esto esa mañana, ya tomé tiempo anoche y esta mañana y pues lo vuelvo a hacer para arrepentirnos delante del Señor. Es importante que hagamos esto. Entonces, ahí donde tú estás, toma tiempo para arrepentir y decir en voz alta delante del Señor lo que tú hiciste, lo que pensaste, lo que miraste, lo que escuchaste, en lo que participaste, en lo que has guardado en tu corazón, lo que sea tu asunto. Ponlo delante del Señor en estos momentos. Entonces toma un minuto, tú y el Señor. Que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Y yo te pido que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos seas dando más convicción de pecado. ¿Dónde son esas áreas que te entristecemos? Muéstranos, Señor, revélanos, transfórmanos, renuévanos, vivifícanos en tu amor y en tu palabra. Queremos entrar en una intimidad mucho más profunda, Señor, y crecer en nuestra relación contigo. Te lo pedimos, Señor, guarda nuestras mentes y nuestros corazones durante toda la semana y queremos escuchar testimonios de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Bendice al pastor Kyle y la palabra que tú le has dado, Señor, y seguimos adelante con corazones abiertos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Pastor Kyle, muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo.